Moroso Sentipensante, de verdad muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu espacio, para salir de la doble moral. Hoy me quitaré la máscara. Esa es la idea, que nuestra primera entrevista haga que Super Marihuano por fin se desenmascare y nos revele todos sus secretos y todos sus enigmas. El día de hoy es un día muy especial. ¿Es el primer día que te quitas la máscara? Bueno, me la quito todos los días para dormir, pero me la quitaré públicamente aquí en este espacio. De verdad. Te lo agradecemos. Mi querido Mose. Te lo agradecemos. Somos colegas. De la causa canábica. Causa canábica, ánimo. Creo que me la quitaré hasta el final. Va. Porque en realidad ya me estoy sintiendo cómodo. Los ojos como es que es muy cómodo. Los ojos se me acostumbraron así a hacer como, están así como para arriba. Pero me siento... Pero te acostumbras, sí. Claro, y además la lucha canábica, carnales, ese es el tema. Vamos a llevarlo más allá del pancracio. Exacto, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues muy, muy contento de que hayan venido de visita, muchachos, muchachas. No, hombre, nosotros agradecidos de que nos recibas aquí en tu lugar. Super Marihuano nos invitó a su lugar de paz, a su lugar zen, y estamos muy agradecidos. Además nos va a hacer el honor de quitarse la máscara y queremos platicar de muchas cosas, porque además Super Marihuano no solo es Super Marihuano, también es antropólogo, también es músico, también es taxista, también es de todo. Hasta empleo godín tuvo Super Marihuano. Trabajador bancario, godín. ¿Llevabas tus toppers también a la oficina? No, más bien fíjate que no, me salía a las gorditas de la esquina. Pedía permiso y me iba... Fíjense cómo me muevo como luchador. ¿Sí? ¿Qué tal esa etapa? Pues una etapa también de lucha, ¿no? Sí. De lucha de clases, ¿no? Como hoy mismo, en realidad formamos o intentamos formar un sindicato bancario. Y aquí estoy. No, y además cosa difícil, ¿no? O sea, cosa difícil en la época y además bancario. Exactamente, terminaba López Portillo de presidente, imagínate, donde anunciaba la, digamos, estatización de la banca, y un colectivo de comunistas, esos que se comían a los niños, pues nos organizamos de manera, digamos, clandestina. Yo creo que todo el mundo... ¿Quién empezó con la idea? Pues yo, la verdad, yo con otros compas, ¿no? Sí. Israel Antonio López, que recuerdo con mucho cariño, María Teresa Aguilera, una compa, y quién más, bueno, Antonio Loesa, compitas que coincidíamos en ideas y empezamos a hacer una célula de 7, y después cada uno de estos 7 iba cooptando a otros 7 y así, ¿no? O a otros 6. En fin, fue una experiencia, pues para mí fue digamos, formativa, ¿no? Sí. Estábamos jugando a la organización, y eso, pues lo intentamos. Creo que era demasiado radical para el momento. Sí. Queríamos un sindicato con derecho a huelga y así, ¿no? Era muy radical en el sentido, y, digamos, yendo a la raíz, bueno, que fuera realmente un instrumento de defensa de los trabajadores bancarios. Radical, pero siempre necesario, ¿no? Sí, no, siempre. Por supuesto, que yo en ese entonces tuve contacto con trabajadores bancarios en Portugal. Uh-huh. Y fui a un encuentro allá y me conecté con los trabajadores bancarios de allá. En ese entonces vivían una coyuntura muy interesante, porque venían de una cosa que se conoce como la revolución de los claveles, uh-huh, en donde fue un movimiento, digamos, militar, ¿no? Socializante, yo llamaría decir, que tendía a las ideas socialistas,
y fue un caldo de cultivo importante para que se dieran un montón de cosas, como por ejemplo mi presencia allá, ¿no? Estos trabajadores tenían derecho a huelga, en fin, todavía no estaba consolidada lo que hoy conocemos como la banca múltiple o la banca, digamos, de una manera mucho más, más globalizada, digamos, más eficiente, pero comenzaba. Entonces era un sueño guajiro el organizarnos en el corazón del capital financiero, es decir, la expresión, digamos, más abstracta del poder capitalista. Pero pues al final optaron por qué. Ya no. Sigo conservando mi identidad de super marihuano, ¿no? Sí, consérvala. Al menos en lo que dura la entrevista. Sí. Síguenos platicando. Eso fue un momento muy chido para mi vida, el poder tener la oportunidad de eso, jugar a la organización, ¿no? Desde mi trinchera, que en este caso era el sector bancario, ¿no? Uh-huh. Un antecedente de este movimiento fue en 1972, que hubo un movimiento de trabajadores bancarios en donde pelearon por la semana de 40 horas, por ejemplo, ¿no? Y por la desaparición de, hasta donde entiendo, cárceles clandestinas en los bancos donde apañaban si te había un faltante, o sea, el responsable directo era el cajero. Había todo un rollo. O sea, ellos trabajaban a su modo. En esos y un años, modo sí, feo. Feo. Digo, como seguramente ahora siguen trabajando de otra manera, ¿no? Sí. Feamente, así es. Es diferente, el sí. Dinero. Diferente, pero sigue siendo en desventaja para todas las personas. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de eso, del movimiento sindical bancario que, bueno, finalmente fue cooptado y convertido en una especie de oficina, digamos, no sé, para los trabajadores, una oficina que no un sindicato que lucha por realmente mejorar las condiciones de trabajo de un trabajador. ¿Y era eficiente? No, yo ya no lo viví, a mí me corrieron y se convirtió, es decir, era un sindicato que deseábamos fuera parte del apartado B, donde tuviéramos derecho a huelga, etcétera, y quedó en el apartado A, ¿no?, del artículo 123 como un sindicato, pues eso, de trabajadores al servicio del capital, digamos, ¿no?, del capital financiero. Al final Super Marihuano salió, pero dejó una huella. Dejó Pues algo. Creo que sucedieron cosas, ¿no? Yo creo que sí. Esa es parte muy pequeñita de que poca gente conoce de Super Marihuano, esa parte, ¿no?, de que me he extendido demasiado. Pero cambiemos de tema. Eso fue un punto de partida, pues para realizar otras cosas, hacer otras cosas, ¿no? De alguna manera tiene que ver, porque yo pienso que Super Marihuano tiene una esencia. En realidad, los Griffin nos llamó mucho la atención la personalidad de Super Marihuano precisamente por eso. Porque Super Marihuano pertenecía a una banda que era un total, pero que permitía que cada uno de sus integrantes tuviera una esencia personal y un sello. Y el sello de Super Marihuano llama mucho la atención precisamente por eso. Yo creo que tiene mucho que ver el paso por el tema bancario, el paso por ser conductor de taxi, absolutamente todo eso, incluso desde su llegada aquí a la Ciudad de México, porque déjenme decirles que Super Marihuano no es de aquí, es de Hidalgo. De Tulancingo, del Santo Hidalgo. Del Santo Hidalgo. Entonces creo que todo tiene que ver. Porque lo que haga Super Marihuano siempre va dejando una marca. Y eso es lo que nos trajo hasta acá. Ya, bueno, pues se me hace re bonito. Tulancingo del Santo Hidalgo. Tulancingo del Santo Enmascarado de Plata, Hidalgo. Ya.
No, te agradezco, me halagas, carnal. En realidad creo que es el momento de que ya me quite esta chingadera que ya siento. Siente que pica la personalidad de Super Marihuano. Super Marihuano se desenmascarará por fin. Pierde su máscara en una lucha sin caídas. Lo va a hacer como cuando se la quitó el santo alguna vez, que le llegó hasta acá. Entonces todo el mundo, sí, en un programa de tele, ¿no? Sí, recuerdo. Se la quitó hasta que cierra acá. los ojos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, ahí les... No, ya. Pues se siente bien cómodo, la neta, no lo hagan. Bienvenido, Masturzo, a los Griffin, a la familia Griffin. Quiero agradecerle a don, ¿cómo se llama? Don Ernesto Pulido, que me mandó esta máscara y la posibilidad de ser Super Marihuano. Déjame peinarlo, porque es que en la neta sentía que los ojos se me hacían como así, ¿no? Sí. No sé, yo creo que los luchadores deben de sufrir mucho con eso de las máscaras, ¿no? Pero muchísimas gracias, don Ernesto Pulido. Estamos muy agradecidos. Y ahora en esta entrevista, en este encuentro en particular aquí con Mose, bienvenidos, de verdad, muchas gracias, mi carnal. No, hombre, gracias. Gracias a ti por recibirnos en tu hogar. Super Marihuano se quitó la máscara y la máscara de la doble moral, ¿no? Que suele, pues eso de repente suceder, ¿no? Con la cierta banda de que no se esconde todavía para fumar marihuana como si fuera algo. O se ponen gotas. Se ponen gotas. Cuando es tan bonito que los ojos se te pongan rojos. Y que huelas. Y que huelas que a huelas marihuana. a mota, sí. Ya llegó, ¿no? Super Sí. marihuano, ¿no? En fin, ¿no? Sí, es un deleite que nos puedas acompañar aquí para que nos platiques un poco de todo lo que nos quieras platicar. Uh-huh. Eres una persona que en lo personal considero que has dejado huella tanto en la música como en todo lo que has hecho, porque las personas que te conocemos no solo vemos el lado musical, también vemos la lucha que has tenido día con día, que has tenido a lo largo de tu carrera por el bien común, el amor, el vivir la vida y no complicártela, ¿no? Con tonterías. O complicártela, ¿no? O complicártela bien. Sí, exacto, no en vano. Sí. Como últimamente lo pienso así, carnal. Como la filosofía, ¿no? O las distintas filosofías que pues no resuelven nada, ¿no? Al contrario, problematizan. Creo que lo que hacemos de pronto, mis canciones, por ejemplo, intento que sean eso, que provoquen reflexiones, que en realidad sigan problematizando la vida, ¿no? Hacer conciencia. Hacer conciencia, es decir, pues en todo lo que miramos, como que no tenemos conciencia de en dónde estamos parados a veces. Es decir, a propósito de las filosofías, ¿no? De qué somos, para qué somos, o cómo nos entendemos en un lugar siempre común cuando platico, en esta inconmensurable máquina de producir basura, ¿no? ¿Qué hacemos aquí, ¿no? O sea, ¿y para qué? ¿Cómo ve Masturzo el día a día? O sea, lo que se vive ahora. Estamos en un México más complicado del que teníamos, yo considero. Pues claro, cada vez más. Y a esa máquina inconmensurable de producir basura es a la que me refiero, que cada vez crece, ¿no? Y cada vez más las contradicciones son más visibles. Sí. Por mucho que se luche y decir, porque finalmente así lo siento, a lo mejor es demasiado pesimista, pero pues nos siguen ganando, es decir, sí. Cada vez más me queda claro que, como dijera aquel filósofo, hemos sido arrojados a la nada de la nada. O sea, llegamos aquí y ya está así todo. Es decir, cuando yo llegué aquí en el año 55, así al mundo, como que ya estaba casi todo así. Es decir, claro, por supuesto, un montón de avances tecnológicos y demás, pero pero acompañado de mucho deterioro, ¿no? El mundo era lo mismo de alguna manera, es decir, en donde había ya seres humanos que trabajan para otros. Sí.
lucha de clases, diferenciación social, pues, en ese sentido, ¿no? Y desde ahí, ¿dónde te ubicas, no? Cuando más te lo preguntas, o sea, ¿qué hago yo? ¿Para quién estoy trabajando? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Qué estoy haciendo? Sí, ¿y para qué es, no? ¿No? Sí. Y de pronto darnos cuenta que en realidad, sí, bueno, para mí, creo que no es muy difícil entenderlo, que en realidad vivimos un mundo injusto e infeliz, ¿no? Intentamos reírnos, sentirnos, juguetear, ¿no? En fin, con la vida, ¿no? Apreciarla, ¿no? Cantar por la vida, ¿no? Pero como de manera consciente, sabiendo que estamos en un cagadero, ¿no? Sigue siendo duro todo el día a día. Ajá. Y no me refiero concretamente, no, me refiero al sistema de producción capitalista, en la manera en que los seres humanos en México y en el mundo se relacionan para la vida. Es decir, trabajadores y patrones. Mayormente o menormente, es decir, patroncitos, ¿no? Patroncitos buena onda, ¿no? Y creo yo sigo soñando, pensando en que sí existe la posibilidad de un mundo donde no existe esto, es decir, como dijeran los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos y que precisamente no quepan, ahí sí, no quepan en un mundo injusto e infeliz, es decir, que alguien tenga que trabajar para la comodidad de otro, ¿no? ¿Cuál sería la solución a todo esto? La revolución, carnal, una revolución en la profundidad, una revolución comunista. Habiendo tantos avances Comunista, sí, tecnológicos, comiéndose a los niños. habiendo tantos avances tecnológicos, un cambio por completo en la mentalidad de las nuevas generaciones que ya son como bien distintas, ¿cómo podría aplicarse una revolución a tiempos modernos, por ejemplo? Híjole, pues de la misma, y si no de la misma forma, obviamente las contradicciones ya son otras, es decir, por ejemplo, la automatización, es decir, el crecimiento de lo que llama Marx el ejército industrial de reserva, ¿no? Es decir, el desempleado o el subempleado, que en realidad es desempleado, y que además sigue sirviendo a la máquina, ¿no? Bueno, incluso el ser humano que vive en situación de calle sigue sirviendo a la máquina, ¿no? Sigue valorizando al capital en términos, ¿no?, globales, ¿no?, digamos, ¿no? ¿Cómo? Pues no lo sé, hijo, ¿no? Yo no lo sé. Sí, no creo que solamente con una revolución buena onda, es decir, o creer en un capitalismo buena onda, ¿no?, con todo el respeto de la 4T, ¿no? Sí, chido, por los pobres y todo lo que tú quieras, pero la contradicción fundamental de esta mierda en que vivimos es, pues eso, la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿no? Y esto implica que hay dueños y no dueños, y los no dueños somos un chingo, carnal, o sea, a distintos niveles, digamos, ¿no?, formas en las que nos relacionamos en este mundo, precisamente para la producción, desde el campesino que está en el campo directamente con los animalitos, con las vaquitas, etc., con el campo, ¿no?, hasta los obreros digamos, modernos que están detrás de una computadora sufriendo tendinitis por la chamba, por el mouse o así, y que ni siquiera, que no se conciben siquiera como trabajadores, se conciben como seres humanos que son afortunados, porque efectivamente sí, muchos son afortunados porque no están en la situación de calle que están viviendo un montón de gente, ¿no? Entonces, yo creo en una revolución, digamos, en sentido más, híjole, así como regresando a los planteamientos de Carlos Marx, ¿no?, y de Federico Engels, ¿no? Una revolución proletaria en donde los trabajadores, no solo los que hacen así en las fábricas, ¿no?, trabajos absolutamente, digamos, como zombies, ¿no?,
Sí, sino, automatizados. sino otros trabajadores, chambeadores, que están haciendo trabajos que son útiles al capital, es decir, a la valorización del dinero, digamos, ¿no? Y que en realidad tomen conciencia de que son trabajadores, ¿no? Y que además estamos viviendo, es decir, creo que la gran mayoría de la gente de clase media, cierta clase media, digamos, hablando sociológicamente, ¿no? En términos de clases, de media, media baja, alta, etcétera, pues hay un cierto nivel de conciencia, ¿no? Hay un nivel de información, y creo que hay la posibilidad de eso, de distintas formas, porque una revolución no es solamente tomar las armas y No, hacer de poner el poder y tal. No, yo creo que es un montón de otras cosas, un montón de otras determinantes, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Yo sí creo que es posible que todos los trabajadores, todos los seres humanos, ni siquiera veámoslo como ya nada más como trabajadores, como clases, o sea, ajá. como seres humanos, pues tomen conciencia de que en realidad lo que está sucediendo, es decir, cómo hacerle entender a los ricarditos, a los más ricos, ¿no? Que en realidad lo que viven, ¿no? Es decir, lo que están viviendo es gracias al trabajo de los seres humanos. Hay gente ahora mismo, muy jóvenes, que siguen pensando en que sí debe haber alguien que trabaje para ti, y de preferencia que sea morenito, Claro. o negro, o asiático, ¿no? Porque tú eres güerito, ¿no? Hay esa idea, ¿no? Hay gente que sigue pensando que es más, que así va a ser toda la vida, porque así, porque si no, ¿cómo? ¿No? O sea, el plan, a ver, proponme algo, siempre te dicen eso, ¿no? A ver, ¿qué propones? Híjole, pues, no sé, es que tampoco lo sé, pero lo que sí sé es que lo que estamos viviendo es injusto e infeliz, ¿no? Que, y sin embargo, que dentro de todo este mundo, ¿no? Caótico y tal, sí hay seres humanos, incluso millonarios o multimillonarios, que tienen conciencia de esto, ¿no? Y que incluso se inventan de otra forma de, de, de disfrutar de sus ganancias y tal, incluso se ponen humanistas, ¿no? Y reparten la plusvalía, ¿no? A través de distintas formas, ya sea legalmente o incluso extralegalmente, que dicen, no, yo voy a repartir realmente lo que estoy ganando, ¿no? O voy a hacer algo realmente a nivel social y Que tal. de verdad lo creen. Sí, así de manera así como muy como proudhoniana, ¿no? De aquel filósofo locochón del socialismo utópico, es decir, que había como repartir la riqueza así nada más en buena onda, ¿no? En fin, yo creo que sí hay la posibilidad, hay experiencias concretas de vida, que nos demuestran, es decir, los compas zapatistas viven ya mismo desde hace muchos años, ¿no? Ahora este año cumplen 19 años los caracoles zapatistas, una forma organizativa de ciertas comunidades autónomas indígenas de distintas etnias que están organizadas, ¿no? Eso, por ejemplo, para mí, o como Cherán, que es otro caso, es otra mirada desde otro lado, que dicen nosotros con nada, ¿no? Nosotros nos organizamos, aquí somos nosotros, ¿no? Claro, como lo hacían los lacandones. Sí, como también. si esta cuadra, aquí nadie manda más que nosotros, así, que cada espacio vaya tomando, en fin, Responsabilidad por su comunidad. no, y además decisiones colectivas, comunitarias, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé, estamos hablando de cosas que, híjole, uno generalmente no habla uno de esto porque no, son reflexiones que en vez son angustiantes, ¿no? Pero lo concreto es lo que está sucediendo, las ciertas luchas que están así a flor, ¿no?
Ahora mismo, por ejemplo, los compas zapatistas que han sido hostigados por paramilitares, por narcoparamilitares, ¿no? Y así, en todos lados, ¿no? Es angustiante por saber que incluso del otro lado el narcopoder, digamos, ¿no? Pues es prácticamente intocable, ¿no? Lo que acaba de pasar en este pueblo de Guerrero, ¿no? Que mataron hace poquitos días 20 personas, ¿no? El presidente, etcétera. Frente a eso, ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Y esto es un fenómeno global, capitalista. Es decir, en México lo vemos con ciertas características, como sucedió en Colombia o sucede en Colombia. Con las FARC. ¿Qué está sucediendo ahora mismo allá? No. ¿O qué está sucediendo en Brasil o en Argentina? ¿No? Pero en realidad, a lo que iba desde un principio, nos siguen ganando. Y sin embargo, creo yo que hay en este proceso, digamos, civilizatorio, llamémosle así, civilizatorio, ¿no? Porque está cabrón, pero sí. Pues vamos, acá el salvaje, acá el civilizado, ¿no? Pues vamos como acá, ¿no? O sea, vamos muy poquito, ¿no? Yo digo, todavía queda mucho por decir y hacer, pero nos siguen ganando. Y estamos tratando de allanar espacios desde otra mirada, desde otra perspectiva de vida, ¿no? Hablando un poquito, retomando lo que decías de la 4T, ¿tú crees que ha cambiado la situación con esta administración? ¿O que realmente ya caímos en manos del narcopoder? No, yo sí creo que hay una historia que se construyó a partir de esas relaciones con el narco y tal, ¿no? De toda la historia, ¿no? Y sí creo que la 4T es un movimiento, es decir, no la 4T solamente, es un resultado de un montón de otras luchas, desde los comunistas, de esas pequeñas vanguardias a las que refiere Modonesi, un politólogo italiano, que habla de esas pequeñas vanguardias que dieron pie como al movimiento ecologista en los años 60, por la liberación sexual, etcétera, etcétera. Todos esos movimientos generaron otros, es decir, los derechos humanos no existían. Es decir, ahora se habla de derechos humanos, pero en el 68 no había tal, ¿no? Es decir, ha habido una transformación evidentemente en términos, cuando menos de conciencia, ¿no? Por algo en realidad logró López Obrador llegar al poder, es decir, porque en realidad ha sido un resultado de un montón de luchas de atrás, del PRD y antes el Frente Cardenista, no sé qué, el PSUM, etcétera, un montón de experiencias de izquierda o de distintas izquierdas, algunas incluso desde entonces clandestinas, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Y otras que se abrieron y que trataron de construir aprovechando la reforma política, digamos, desde los años 70 hasta la fecha, ¿no? Es decir, donde se abrió es decir, el PRI siempre fue, o sea, todos esos años, más de 70 años, y hubo esta posibilidad de amplitud. Yo creo que entonces la 4T no es nada más López Obrador, nada más. Él es muy fundamental, ¿no? Importantísimo como un líder, digamos, como un, ¿cómo se dice? Un caudillo, ¿no? Verdadero. Yo lo miro como un vato verdadero, ¿no? Que enfrenta sus contradicciones como frente al poder global, ¿no? Frente a Estados Unidos seguramente, donde tiene que negociar, y como sí, un claro, vato, o sea, no la tuvo fácil. Como un vato de centro izquierda, yo digo al fondo a la derecha, en el fondo está haciendo lo que puede, ¿no? Porque además existe la otra teoría, la teoría de que le dieron chance, porque en realidad ya la derecha ya no sabe cómo controlar esto que está creciendo tanto a propósito de pandemia, y es un tema global, no es nada más de sí, no, aquí. claro. Entonces, bueno,
Sin embargo, bueno, yo creo que la 4T llega en un momento en donde como ha sido dicho de manera tan constante, ha sido heredada un montón de mierda, ¿no? De una construcción, de un sistema capitalista que justo lo que hoy conocemos como el neoliberalismo, ¿no? Desde de la Madrid, digamos, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Bueno, hasta Peña Nieto, fue una construcción donde cada vez más desaparecía, es decir, los teléfonos desaparecieron y de pronto ya Slim era el dueño, ¿no? Claro. La comisión, lo digo, de Luz y Fuerza, pues, Luz y Fuerza del centro, lo dejaron caer. Yo me acuerdo que iba a pagar la luz y ya había computadoras en todos lados, y ahí seguían todo así con la mano y tal, ¿no? Por ejemplo. Y eso es parte de eso que conocemos como neoliberalismo, ¿no? La transición. En que cada vez más, bueno, hasta las casas de cultura siguen quizá de alguna forma buscando patrocinadores. O sea, en lugar de que de alguna existe manera, un presupuesto para ellos. Exacto, claro. el Estado de un presupuesto para cultura y demás, ¿no? En fin. Entonces yo creo que sí, a mí me parece la presencia de la 4T que sí, por lo menos ha sido una salida, y que sí es evidente que han hecho cosas como luchar en contra del huachicoleo en todos los ámbitos, ¿no? Sí, ha sido visible, ¿no? Que continúan con un montón de contradicciones al interior de su organización y tal, ¿no? Como los temas así de saludar a la mamá del Chapo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que no te queda, no sé. Ese fue un gran desacierto. Puede ser. Es un mal mensaje. Puede ser, no lo sé, pero a lo que voy es, incluso su propuesta de abrazos no balazos, bueno, acabamos de ver estos 20 muertos ahí, ¿qué sucede? Dices, no bueno, se refleja en las cifras de homicidios. Sí, pero de entrada ahorita uno diría, híjole, hay que mandar al ejército, o sea, híjole. Eso tampoco es una buena opción, el hecho de militarizar el país es... Yo en el sentido que está planteando López Obrador, creo yo, el tema de la militarización, bueno, obviamente estamos en contra de esa militarización, claro. Pero tal parece, eso es lo que yo miro, tal parece, no es que yo esté de acuerdo para nada, pero tal parece que no le está quedando de otra. Es decir, y de otra, que un montón de gente, por la percepción de esa violencia, está diciendo, pues no hay bronca, sí, los militares van a venir a salvar la vida, ¿no? O van a protegernos, no sé. Siento eso, que no le está quedando de otra. Esa es mi percepción, puedo estar equivocado, ¿no? Ahora, creo mucho es decir, mucho de lo que impulsó a la 4T, hubo un montón de seres humanos verdaderos, ¿no? Y que siguen ahí, verdaderos por ahí. Otros se corrompieron, se convirtieron en los peores cerdos, las peores cerdas del planeta, ¿no? Pensaron que apoyar a la 4T iba a ser como la tablita de salvación. Sí, que cuando en realidad nunca fueron buenos elementos. Sí, muchos se convirtieron en una cagada, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, son parte de esa lucha, de esa dialéctica que existe para lo que sigue, claro. para lo que pues, continúa, ¿no? Yo creo. Así que yo no es que le aplauda que esté con la 4T. Sí, yo estaría con la 4T, yo firmaría de miembro del partido si se radicalizara. Sí. Es decir, si dijera, nosotros somos un partido anticapitalista, ¿no? Porque la relación capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí yo les firmaría, yo iría a cantar a los frentes de guerra, ¿no? A cantar ahí, no hay bronca, ¿no? Sin embargo, creo yo
que a pesar de ser un movimiento que entiende o pretende entenderse como un movimiento por un capitalismo buena onda, pues no hay capitalismos buena onda. No, Carlos, para nada. ¿no? Y todo el capitalismo salvaje no es el que está llegando, no. El capitalismo siempre ha sido salvaje, siempre, ¿no? Y cada vez más salvaje, quizá, eso puede ser, ¿no? Así que yo creo en la actitud, ¿sí?, de un presidente que, entre paréntesis, es el primer presidente que a mí no me cae mal, hijo. Es el primer, neta, hijo, no me cae mal. Esa es la corazonada. ¿Por qué? Porque es un vato que siento que es un vato que ha sido, desde que yo lo ubico, ¿no?, como político, es un vato que vestía de cierta forma, que puede tener sus guardaditos y tal, bueno, pero en general lo veo como un vato verdadero, un vato que trabaja un chingo, ¿no? Eso para mí es incuestionable. Ningún presidente de ningún momento de la historia, bueno, por lo menos que me consta, ha sido así, que tenga una mañanera, ¿no? Otros dicen, no, es que es un distractor. Es un distractor o es simplemente una campaña política. Pues puede serlo, pero de cualquier forma ahí están, decir, a mí me parece que es, ¿no? De otra, a los viejitos como yo, por ejemplo, pues bueno, nos está cayendo un varo para ciertos víveres, ¿no? Para pagar parte de la renta, o veto a saber, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas, los chavos están recibiendo becas, ¿no? O sea, dices, bueno, entonces nos está comprando para que no lo hagamos de pedo. Bueno, puede ser, ¿no? Pero yo digo, no, ese dinero no es ningún regalo, también es parte de una lucha de un montón de años, de un montón de seres humanos, y además, ¿qué más cochino que el dinero? Hay que darle una utilidad chida, es decir, el dinero es el resultado del robo capitalista, es decir, de la extracción de la fuerza de trabajo. Del trabajo de, ¿no?, todos los mexicanos, por supuesto. Y es el sudor, es la sangre de los trabajadores. Bueno, por lo menos hay que hacer algo chido con el dinero, con el varo, ¿no? En fin, ¿no? Y si de alguna manera nos está, a cierto sector nos está apoyando, bueno, pues hay que hacer, decir, yo digo, en mi caso, yo devolverle ese dinero al barrio, ¿no? Es decir, ¿con qué? Con canciones, por ejemplo, por decir algo, que hablen de manera verdadera y que no reproduzcan las ideas, la ideología de esta inconmensurable máquina de producir basura en que vivimos, cabrón, ¿no? Así que yo le voy a los zapatistas, le voy a Cherán, le voy a las autonomías, ¿no? Soy anticapitalista. En todo sentido. Sí, no creo en ninguna de las prácticas que hemos aprendido durante tantos años, ¿no?, en esta sociedad capitalista, y creo yo que sí es posible, como dijeron los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, excepto el capitalista. Tan. No, ya no, vamos sí. a ver. ¿Qué personajes dirías tú que son una influencia para Mastuerzo? O sea, porque todo lo que nos dices es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Vivimos en un lugar con demasiada inequidad, demasiado injusto en muchos sentidos y para muchos sectores y para algunos en específico. Pero todo esto, ¿cómo surge? Pues yo creo que para mí los personajes más importantes en el sentido de influencia, bueno, papá, mamá, hermanos mayores, mi hermano David, a él le robé o me dio no sé, o dejó por ahí el manifiesto del Partido Comunista, o manifiesto al Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Es el primer libro que yo leí de una manera con ganas de leerlo, o sea, te llamó. Me jaló por un lado, sí, por entender la vida, yo creo, desde la perspectiva. ¿Qué edad tenías? De la lucha de clases, 14 años. Y de ahí, bueno, pues todo lo demás, por supuesto, hablo de mi hermano David porque además siempre ha sido un referente para mí, como un chavo que siempre leía, siempre estudiaba, era el más chingón, ¿no? Es decir, a él le dieron premios por estudioso, ¿no?
A mí me dieron premios porque sabía hacer mezcla y hice una bardita en mi escuela, en mi primaria, en la Justo Sierra, en Tulancingo, de El Santo Enmascarado de Plata Hidalgo. Y así surge. Así surgen digo, para llegar a lo que me estás preguntando, es cómo surge la idea de desde dónde mirar el mundo. Sí. Es decir, el paso que tuve por el grupo Los Nacos, un grupo de canción política, digamos. Los Nacos del Milo y Mayra. De Milo y Mayra. En el año 1976, Elia Crot, madre de mi primera hija, Valentina, es invitada por Milo para trabajar en una obra de teatro que trabajaba el grupo Informe de Teatro y el grupo Los Nacos. Ismael Colmenares, en ese entonces se había quedado medio solo, porque el grupo Los Nacos, bueno, vivieron un montón de cambios de integrantes, de compas que pasaron por ahí. Invita a Elia y yo me junto y hacemos una obra musical de teatro, pues con música, y de pronto ya estábamos en el grupo Los Nacos. Eso fue del 76 al 84, ¿no? Mi presencia en el grupo Los Nacos, y para mí fue una formación, digamos, llamémoslo así, una formación política. Es decir, claro, nuestro vínculo es decir, el grupo Los Nacos surge como una brigada cultural de difusión de los puntos, los acuerdos del Consejo General de Huelga del Movimiento Estudiantil de 1968. Yo me integro en el 76 y había un bagaje es decir, donde se manejaba el grupo Los Nacos, pues eran en distintas luchas, campesinos, obreros, estudiantes, claro, de distinta índole, distinta forma en la participación. Eso fue vincularme de manera directa a un montón de seres humanos que tenían una mirada distinta, políticamente hablando, en sindicatos, en escuelas, en movimientos campesinos, partidos clandestinos y partidos abiertos, en fin, y todo ello tenía que ver con una mirada de izquierda, ¿no? Era un gran proyecto. Sí. Los Nacos fue fundamental en la formación de mi forma de entender, ¿no? Cómo entrarle, ¿no? Desde la canción particularmente, y por supuesto la Botellita de Jerez. En todo este inter, justo en la época de Los Nacos, el maestro León Chávez Teixeiro, ¿no? Extraordinario ser humano, artista visual, pintor, digamos, compositor de extraordinarias rolas. Creo que sus canciones son, la totalidad de sus canciones son una mirada, es una propuesta contundente a propósito de la lucha de clases, y creo yo que él para mí fue una gran influencia. Todo lo demás, ¿no? Los Beatles, los Monkees, ¿no? Los Monkees, Creedence Clearwater Revival, Grand Funk Railroad, Pink Floyd, y bueno, antes Led Zeppelin, híjole, todo hasta llegar a nuestros días, hasta pasando por Red Hot Chili Peppers o ¿cómo se llamaban esos compas? Rage Against the Machine, ¿no? Y tantos, ¿no? Por supuesto Bob Dylan, Leonard Cohen, híjole, un montón de seres humanos que de alguna manera pues nos han dado pauta, nos han dado escuela, ¿no? Han sido para nosotros un punto de partida, ¿no? Y esperemos, bueno, así continuar por ahí, ¿no? Seguir, es decir, Peter Capusotto, carnal, Peter Capusotto, humorista argentino, ¿no? Rock and rollero, un loco maravilloso. ¿Qué más?
Así estoy hablando, así, pensando en voz alta, los Xochimilcas, Pérez Prado, ¿no? Con los Xochimilcas yo tuve una relación muy chida con Martín Armenta. Yo era muy joven, de chavillo, de 14, 15 años. Desde antes lo conocí porque mi padre llevó a los Xochimilcas a Tulancingo de El Santo Enmascarado de Plata Hidalgo, y ahí lo llevó y 2 veces. Entonces tuve la oportunidad de platicar. Yo quería tocar la trompeta. Tu papá tenía una orquesta, ¿verdad? Tenía una orquesta de 16 elementos, y alternaba así, buscaba encontrarse con esos, pues, estrellas de la televisión y el cine y tal. Y con Martín Armenta hice buena amistad. Él era el trompetista, digamos el frontman de los Xochimilcas, que ahí si los buscan en YouTube son un grupo, Una chulada. un grupo cotorrísimo de la época, ¿no? De humor, ¿no? Y de pachanga, ¿no? En fin, ¿qué más? Pues nada más así. Bueno, podemos seguir todo lo que escuchas y te gusta y te enamora, pasa a ser parte de ti, hijo. O sea, Los libros que lees, las películas que ves, exacto, claro. exacto. Desde lo más aparentemente insignificante, de lo que nos forma, ¿no? Pero hay momentos, ¿no? Claro, insisto, ¿no? Y hay libros, te decía, yo parto del manifiesto del Partido Comunista, y de ahí todo lo que te atrae, lo que te gusta, lo que te enamora, ¿no? Y es lo que nos ha formado, y a partir de ahí, bueno, el poder tener un choro, un qué decir de una manera desde sinceramente, ¿no? Desde el corazón, ¿no? Escribiendo, No es tocando. el corazón, es acá, ¿no? Pero uno dice acá, pero no es acá, desde aquí. Sí, es precisamente lo que te decía al inicio de la entrevista, que perteneces a un todo que es Botellita de Jerez, una banda icónica para el rock mexicano, Sí, gracias. dentro de todos los pioneros que hay. Es una de las mejores bandas, pero que le permitía a cada uno de sus elementos tener una identidad propia. Exactamente. Y la identidad de Masturzo era la llamativa, era precisamente eso, así como la ruda, la del mensaje. Escribías las canciones, eran parte de cada uno componía, la hacían entre todos. ¿Cómo era el proceso creativo para una de las bandas que son pioneras en Yo el creo rock que es mexicano? importante decirlo. Mira, así de una manera muy sintética, Armando Vega Gil se encuentra con Sergio Arau, los presenta Manuel Ahumada, maestro, un pintor, artista visual, monero de la jornada, del 1+1. Sabía que ambos querían hacer rock, y hacer rock mexicano con humor, ¿no? Y se conectan, y ya Sergio ya tenía una serie de ideas que nos comparte. Cuando Armando me invita a ser parte del grupo, nos comparte varias rolitas o ideas ya muy claras. Alármala de tos, ¿no? Otras rolas como De Fábula, Guarda mi corazón, Oh Dennis, no la hagas, de Toxin Wings. Son 4 canciones que fueron de las primeras que montamos, ¿no? Que prácticamente ya estaban, ya las tenía Sergio ya muy, muy claras, ¿no? Sí. Y no las compartió, y por supuesto las tallereamos, las trabajamos y logramos lo que logramos, ¿no? Creo que ese fue un punto de partida. Cuando Armando me invita, le dije, híjole, me dice, yo conocí a Sergio Arau, y mira, charro, can roll, chingón, invítame. Me digo, eso, te quiero invitar para que toques la batería. Digo, pero yo hago rolas, ¿no? Sí, la idea es hacer rolas entre todos. Y ahí empezó una idea. Es decir, yo viví una mirada colectivista desde los nacos. O sea,
el grupo Los Nacos intentábamos trabajar las cosas de manera colectiva, había una mirada, llamémosla así, democrática. Yo, dentro de Botellita, creo, nuestra experiencia, que creo que mi entender de mi experiencia al interior de Botellita, es que logramos no una democracia, sino un consenso, digamos absoluto en la mayoría de los casos. Es decir, de ninguna manera apretar a alguien con una idea, Claro. apachurrarla, sino si somos dos contra uno, pues mejor cambiamos la idea. Hay un chingo de ideas. ¿Para qué someter a alguien a una idea que ganó por democracia, por mayoría? ¿No? Yo cada vez creo menos en ello, creo en el consenso, en donde te pones de acuerdo y si alguno de los tres, por decir que éramos trío al inicio, fue muy importante eso, es decir, ¿cómo le hacemos? ¿Avasallando al otro? Yo decía, no. Yo me imaginaba, y siempre he tenido esta imagen en mí, en todos los sentidos, en la vida práctica de mi vida, cuando Buñuel se pone de acuerdo con Dalí para hacer un perro andaluz. Perro andaluz, ajá. Un ojo cortado por una navaja. Una mano con unas pinches moscas o hormigas, no sé qué pedo. El otro, ¿no? Y así cada quien iba poniendo uno. Yo me lo imagino así. Sí. Y alguien proponía algo, un coche que lleva un letrero que... No. No, quitámoslo. O sea, llegar al consenso absoluto. Ese es... Y creo yo que en la primera etapa de Botellita llegamos a un consenso absoluto. Sí. Lo logramos, es decir, nada de lo que tocaba era a huevo, era porque me gustaba. Y creo que los tres en esa etapa pusimos mucho de nosotros para construir, desarrollar una serie de conceptos que estaban, una serie de ideas que estaban latentes en cómo entender la filosofía, digamos, el discurso de una banda de rock de tres güeyes que éramos ya rucos. Ya éramos tres rucos. Yo era el más joven, de 27, Armando de 27 y medio y Sergio 32. Entonces ya éramos rucos para rock and rollear. De hecho, tenemos una experiencia previa, larga. Sergio Arau ya era Sergio Arau. Sí, claro. Era un tipo ya famoso en el ámbito, digamos, intelectual, ¿no? de México de entonces, ¿no? Armando Vega Gil escribía para el Novedades, en fin, Los Nacos era un grupo ya que llevábamos 8 años, o un poco menos, 7 años, cantando en todos lados, en Cuba, en todo México, en las distintas movidas de trabajadores. Recuerda que en los años 70 particularmente fueron muy álgidos en términos de la movilidad de los sindicatos obreros independientes, ¿no? Claro. Y que fueron asimismo, fueron siendo aniquilados cada vez más por el corporativismo, charro, ¿no? Y sindical, ¿no? De la CTM, de la CROC y demás, ¿no? En fin, fue un momento chingonísimo. Ya éramos conocidos en cierto ámbito, pero para regresar, Sergio Arau era ya Sergio Arau, ¿no? Ya éramos viejos, pues, ¿no? De hecho, Sergio Arau ya tenía hijos, y yo también. No, y en el caso de Sergio también, como él ya conocía todo ese mundo, ¿no? Digo, su papá hizo los tepetatles, por ejemplo. Exacto, ¿sabes? ese es otro elemento, el apellido Arau. Ya tenía una noción de todo. El apellido Arau además nos abrió las puertas, nos metió, por ejemplo, a Televisa, la posibilidad de abrir con esos espacios, ¿no? Pues porque Arau es un tipo muy reconocido como director de cine, como actor, como comediante, incluso como bailarín, ¿no? Nos abrió la puerta. Y por supuesto Sergio ya tenía un sueño que era
que era, yo creo, la película Naco es chido, ¿no? Ese era su sueño y nos estuvimos preparando durante todos esos años. Él se fue de la banda, pero después regresó y terminamos la película, ¿no? Y que era su película. Yo siento que por eso él siente que es como su banda, es Sí. Botellita es su banda y bueno, chido, ¿no? Que se quede con ella. Ahí está. No, la banda está allá, está en el cielo, es decir, en la nube. En la nube. Y y es de todos, de todas, ¿no? De nadie, ¿no? Así que, pues eso, carnal, fue para mí en esa época una vida colectivamente, es decir, siempre tendimos a lo colectivo, es decir, a trabajar de manera colectiva. Yo digo cada vez más claro que desarrollamos en la práctica de pronto algo que decía en las pintas del movimiento estudiantil del 68 en París. Prohibido prohibir, así, pero una muy bonita. Pensando solos, pero empujando juntos. Wow. Y yo creo que es lo que pasó con Botellita, no solo en su primera etapa, creo que en las distintas otras etapas, la etapa de la HH Botellita, el regreso de la Botellita originaria, digamos, y después nuevamente la HH Botellita. Creo que fueron momentos importantes que nos conformaron, bueno, que a mí me conformaron, ¿no? Y en todos los procesos de Botellita estuviste. En todos los procesos, absolutamente en todos, sí. El único que salió fue... El único que no estuvo es Sergio cuando se salió 10 años, después regresó 15 años, y después se fue otra vez 7 años. Y se murió Armando. Sí. Sí. Tipazo. Pues sí. Pues es eso, mi carnal. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que nos vamos a morir todos. Tarde o temprano. Nos vamos a morir. Un día nos vamos a morir. Y yo creo que, pues, seguir construyendo, ¿no? Y también deconstruyendo, ¿no? En términos, digamos, filosóficos, creo eso. La deconstrucción es lo que sigue, como dijera el maestro Derrida, ¿no? Sí, la autocrítica, ¿no? Verdadera, ¿no? Es lo que sigue a propósito de tomar conciencia de algo, de la autocrítica. Si para algo sirve la marihuana, mis carnales, es para la autocrítica, porque es un momento en donde nos podemos autoobservar de una manera muy sana, ¿no? Sin ¿cómo te diré? Sin conservadores, ¿no? Sin intermediarios. También intermediarios. Bueno, a veces no queda de otra. A veces es bueno, necesario. Sí, pero yo creo que eso, la autocrítica y pues crear, ¿no? Estar creando todo lo posible, todo lo necesario. Construir cancioncitas. A propósito de Derrida, ¿no? Él dice, bueno, salgámonos del guión, ya todo ya está escrito todo, ¿no? Salgámonos, ¿no? Del guión. Y la mejor manera de salirse del guión, ¿no? A propósito de esta inconmensurable máquina de producir basura, es el arte, dice, ¿no? Y creo que tiene razón. Tratar de continuar en esta lucha por por transformar el mundo, a propósito de transformaciones como lo que intenta la 4T. Bueno, ánimo, ¿no? Cualquiera, ¿no? En términos, digamos, humanistas, ¿no? Para no decir, no asustar a la gente del comunismo y así, de que nos vamos a ir a Venezuela y que no sé qué, o a Cuba, ¿no? Simplemente eso, humanistamente, ¿no? Construir canciones, discos, ¿no? Obras de teatro que de alguna manera nos problematicen lo que miramos, no nos den, ¿cómo te diré?, resoluciones fáciles de que
que todo está bien, que seamos positivos, como si fueras con un coach, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Para los coaches. Todo está bien, ánimo. No, no está bien todo. Está de la verga. Está del coño para ser equitativo de género. O de la panocha, porque suena más femenino, ¿no? Y hay que hacer algo, yo creo, ¿no? Y creo que desde el arte, bueno, podemos incidir cuando menos en eso que tú llamas tomar conciencia, ¿no? Eso aplica para todo, porque bueno, nosotros somos un espacio canábico y la idea de esto es entrevistar a la oveja verde de toda familia y demostrar que no es la mala, que la oveja verde solo es la oveja verde, también puede ser funcional, también puede ser como Bien un dicho. gran artista, ¿sabes? Entonces es reivindicar la imagen que se tiene de los consumidores. Ya. ¿Qué le puedes decir a nuestros videntes, porque no son televidentes, a todas las personas que nos ven? Pues que, ¿qué te puedo decir? Que, digamos, suponiendo que el guadalupanismo sea buena onda, decirles que los marihuanos somos guadalupanos, ¿no? Por decir algo, ¿no? ¿Qué más? Que los marihuanos somos gente decente, digamos, gente confiable, de verdad. Justo a propósito de eso, de lo que les digo, la capacidad, la posibilidad de la autocrítica, el darte un gallo o comerte unas galletitas con sí es posible tomar cierta conciencia, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me funciona, se lo sugiero, ¿no? O sea, pues eso, carnal, ¿qué les puedo decir? Y de otro lado, pues que Dios no existe, pero cómo estorba. Y ya. Muchas gracias, Masterso. Mi querido Mose. 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 Explícale al público, por favor, ¿qué es eso de Mose, por favor? Mose es morósofo sentipensante. Morósofo es un término de Erasmo de Rotterdam, del libro del Elogio a la Locura, que hace referencia a los filósofos de la locura. Sí soy. Y sentipensante es tener un equilibrio entre lo que sientes y lo que piensas. Hacer un equilibrio justo, que no sea malo para tu cabeza ni peor para tu corazón. Esto queda ahí como, ¿no? Como eslogan de este espacio del Mose, ¿no? Muchísimas gracias por permitirme reflexionar, pensar en voz alta, ¿no? De lo que estamos haciendo, de lo que hacemos, ¿no? Gracias a ti es realmente un placer que nos hayas recibido, escucharte, tener toda esa sabiduría que puedes compartir con nosotros los Griffins es algo que no te podemos pagar con nada. Los Griffines. Somos los Griffin y somos la familia Griffin. Todos somos una familia. Es un poco lo que dice Mastuerzo, que no desconfíen de nosotros, solo somos marihuanos. Ya Somos está. una familia. Muchas gracias. Tan tan. Muchas gracias. No, de que no estoy. Hoy sí me voy a poner la chamarra porque ya me estoy cagando. Mal pedo. Ah, verga. Verga. No, pues no se rompió. No. Ahí va por. ¿Me prestas el cel, güey? Sí. Ya. Sí. Ahora sí, quieren Estuvo muy estrenar bien, ¿eh? al señor cámara. Bong. Bueno, Sí, yo por estaba, me habían leído de nuevo. Ah, también. Sí, fue así. Si quieren estrenar al señor Bong con Bueno. su señora hierba, Sí, sacamos la que ustedes gusten, la que ustedes gusten, la que ustedes gusten. Hay una que es hidropónica, esa yo se la ¿No tienes recomiendo frío? mejor. Sí. Ahorita me pongo la sombra. ¿Cuál Es que es? sí, particularmente. Ponte algo, sí. Está medio cabrón. ¿Cuál es, hijo, esta? No, la hidro yo creo que sería mejor si se la fuman ustedes. Ya.